Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí un placer el poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor, aprovechando estos días en que estamos recluidos en nuestros hogares y queremos tratar la palabra del Señor, el estudio bíblico que teníamos pautado para esta noche. Queremos tratarlo a través de las redes. Estamos estudiando el libro de Daniel. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el orgullo de Nabucodonosor. En el día de hoy contamos con un tema muy importante y es la caída de Babilonia. A ver lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, se ensoberbeció a tal manera que miró todo lo que había hecho y dijo: con mi poder, con mis fuerzas, he creado este imperio. Y se dio tan bombo, se enalteció tanto, que el Altísimo tuvo que humillarlo hasta lo más bajo para que él tuviese la oportunidad de reconocer que sobre todas las cosas él gobernaba y tenía dominio. Sucede que Nabucodonosor, según nos relata la historia, tuvo un reinado de 42 años. Luego que Nabucodonosor muere, su hijo Edil asciende al poder. Este dura un tiempo en el poder y es sucedido por Neriglissar, un cuñado. Este lo asesina para poder quedarse en su lugar y poderse quedar reinando. Ahora bien, hay una serie de gobiernos que se dan en este tiempo en Babilonia que está marcado por la sangre, por el asesinato, por la ansia y el deseo de querer estar en el poder. Esto nos llama a nosotros y nos da un mensaje de alerta de cuán peligroso es el nosotros muchas veces querer escalar, no importando qué cosas yo tenga que hacer para llegar a ocupar un puesto. El Señor es el que pone y quita reyes, sabiendo que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y nadie que obtiene algo por su propia fuerza sabe que va a durar mucho en ese puesto. Pues esto le pasó a esta persona, a Neriglissar, asesinó a Edil, pero entonces se levanta otro personaje llamado Labasi y también lo asesina para poder llegar al reino. En ese momento se levanta Nabónido, nombres extraños, hermanos. Nabónido es esa persona que prácticamente se queda en el poder y un hijo de él le sucede. Esto es el caso de los regentes en aquel tiempo, que creían que ellos gobernaban y que luego de ellos podían entonces educar a sus hijos para que sus hijos también fuesen sus sucesores y fuesen gobernadores y reyes en aquel tiempo. Este es el caso del rey que vamos a tocar en esta clase, que es Belsasar. Belsasar era rey de el nombre extraño que acabamos de mencionar, Nabónido. Entonces, Nabónido se aparta un poquito de lo que es el gobierno y lo deja tomar primacía al hijo. Es allí donde vemos una serie de situaciones, porque este Belsasar era hijo de este personaje que se unió a una hija de Nabucodonosor. O sea que el resultado de esta relación fue el nacimiento de Belsasar, que viene siendo nieto de Nabucodonosor. Conociendo la historia, este personaje no se percató de lo que Dios hizo a través de Nabucodonosor, de cómo Dios tuvo que humillarlo, y no tuvo un corazón humilde para tratar de guiar al pueblo en una obediencia, sino que se dejó engañar por la idolatría que existía en aquellos tiempos, donde se idolatraba a todas las cosas, a la plata, al oro,
a todas las cosas se idolatraba y siguió en los deseos de su carne, de su corazón, a un punto tan grande que llegó al colmo en el corazón de Dios. Y sabemos que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el primer punto de nuestra clase. Y dice que los actos profanos dan lugar a la ira de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 5, su versículo 1 al 4. Y dice así: Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, bronce, de hierro y de madera y de piedra. Vemos aquí, amados hermanos, cómo este personaje no tiene ningún tipo de temor hacia el Señor. La verdad que nosotros tenemos aquí, la verdad central dice que debemos seguir un camino de santidad. Lo que es santo para nosotros debe ser respetado. Nuestro Dios es santo y su palabra nos dice que Él es celoso y que si nosotros nos consideramos hijos de Él, debemos de apartarnos de toda inmundicia y limpiarnos de toda contaminación. Muchas veces nosotros tomamos el nombre del Señor para ciertas cosas. El nombre del Señor no puede ser tomado en vano, ni para jurar en vano, ni para ninguna cosa donde ponemos a Dios delante. Muchas veces es falso. Tenemos que tener el temor hacia Dios, el temor de que cuando estamos en algunas situaciones de pecado, el no poder pararnos delante de un altar o delante de las personas, administrar en el altar teniendo ciertas situaciones que debemos de corregir primeramente con Dios y luego con los demás hermanos. Debemos de limpiarnos, debemos de ser vasos limpios para que nuestro Dios pueda utilizarnos como Él quiere. Y este fue el caso de Belsasar. No tuvo temor. Él creía que el lugar donde estaba en Babilonia, esa fortaleza que había creado, ese imperio que había creado donde él estaba, era impenetrable. Y sabemos que para nuestro Dios no existe nada que sea impenetrable. Ya en ese tiempo se estaba dando un movimiento donde ese reinado iba a ser derrocado. Según cuentan los historiadores, ya el rey Ciro y Darío estaban liderando sus tropas, su ejército, para ir a penetrar a Babilonia y para tomar posesión de aquel lugar. Sin embargo, este rey, muy quitado de bulla, como decimos los dominicanos, lo que hizo fue una fiesta con sus príncipes, con sus gobernantes, con sus mujeres, con sus concubinas, y se encerró a beber vino. ¿Y cuántos saben que en el mucho vino no falta el pecado? Pues él se volvió un poco más arrogante, se volvió medio loco y comenzó a llamar los objetos que eran santos al Señor para beber vino. No le cogió con otra cosa, sino que le cogió con tomar las cosas santas de Dios, y con lo de Dios nadie puede meterse. El Señor, Él es el único que es vengador, es el único que hace su propia justicia. Entonces, asimismo nos llama a nosotros a saber que con las cosas del Señor tenemos que tener delicadeza. Ejemplo de este fue Usa, cuando quiso sostener el arca del Señor. Y ustedes saben que el arca solamente era permitido sostenerlo por los levitas. Y ahí mismo vino juicio sobre él y murió. Entonces,
nosotros estamos llamados a tener delicadeza con las cosas del Señor. Eso es lo que nos está llamando el Señor, a no ser rápidos para obrar en las cosas de Dios, sino a meditar y a tratar de hacer las cosas como Dios manda. Es lo más importante. Entonces, ese es el panorama, que los actos profanos desatan la ira del Señor. Ahora bien, aquí se desató un panorama aterrador. ¿Por qué? Por el hecho del rey de tomar los utensilios sagrados de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en los versículos 5 y 9? Vamos a ver qué nos está diciendo. Dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano del cielo que escribía delante del candelero, sobre el candelero, sobre lo encaladado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Amados hermanos, después de su actuación, cuando actuó sin entendimiento, al rey se le aflojaron las piernas. Al rey le entró temor. El rey recordó quién es el que verdaderamente gobierna. El rey vio que eso era sobrenatural y quería que le adivinaran, que le dijeran, que le tradujeran lo que decía esa escritura en la pared. Ahora bien, viene una persona que recuerda lo que le había sucedido al rey Nabucodonosor. Y entra una mujer, la reina, se cree que era la madre de Belsasar, y le dice que hay una persona en el reino que es capaz de traducir lo que dice esa escritura en la pared. Porque recordó que era la persona que había sido importante en el reinado de Nabucodonosor, y mandan a llamar a Daniel. Daniel, que para aquel tiempo, según dicen los historiadores, era un anciano. Ya no era un joven más, era un anciano. ¿A qué nos llama esto? Nos llama que nosotros debemos de permanecer en el Señor pese a los tiempos, permanecer en el Señor pese a la edad. Tenemos que mantenernos dando frutos, que nuestros frutos permanezcan. El fruto de Daniel, la permanencia en la vida espiritual de Daniel, hizo que aún en su vejez él fuera tomado en cuenta. Vienen, lo llaman y le dice a Daniel que si él le puede traducir lo que dice esa pared, la escritura que dice la pared, le iba a dar todos los lujos, todo lo que hemos leído, y que iba a ser el tercero en el reino. ¿Por qué dice eso? Porque su padre todavía estaba vivo y era el primero, y él era el segundo en el reino. Él estaba en la disposición de brindarle el puesto de tercero a Daniel si le hacía, le interpretaba esta lectura. Hermanos, esto nos llama a nosotros que toda obra del Señor, todas las cosas, el Señor no las deja sueltas. El Señor es vengador. Dice, mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor. El Señor es el que pone y quita reyes. El Señor dice que Él es el que permite que los gobernantes estén en los puestos, y que cada pueblo tiene el gobernante que su corazón quiere.
Entonces, aún sobre esas cosas, sobre las malas decisiones, sobre los robos, sobre las cosas indebidas, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Vamos a tener que rendirle cuenta, aunque en la actualidad parezca que estas cosas pasan desapercibidas y que el Señor está tranquilo. El Señor no se ha olvidado. El Señor es vengador y el Señor le dará a cada uno conforme a su obra. Y aquí lo vemos claramente. Entonces, vemos que esta persona cometió un sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio, amados hermanos? Sacrilegio es tomar las cosas sagradas sin el más mínimo de temor. Cuando una persona pierde el temor es lo peor que puede existir, porque se puede conducir, puede hablar de la manera que quiera y no le importa a quién le está escuchando ni las consecuencias que esto puede tener. Eso fue lo que pasó con Belsasar. No tenía temor del Señor, cometió sacrilegio tomando en sus manos las cosas sagradas del Señor. Entonces, esta persona manda a Daniel a que le interprete y vemos lo que sucede con Daniel en la interpretación. Dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te haga la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y el rey a Daniel, Daniel dijo al rey: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Mandan a buscar a Daniel. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad es donde se evidencia a los hombres y las mujeres del Señor. Es donde se evidencian aquellas personas de oración, aquellas personas de temple, aquellas personas que tienen un mensaje del Señor y se mantienen a través del tiempo. Aquellas personas que no han doblado sus rodillas ante Baales, ante los dioses vanos, no han doblado sus rodillas ante un trabajo que quieran obtenerlo de forma ilícita, no han extendido sus manos a recibir cohecho, ni a andar en iniquidad, ni en pecado. Allí se vio evidenciado la vida íntegra de Daniel. Asimismo está evidenciado, y Dios quiere que se evidencie la vida íntegra de cada uno de nosotros. Que en este momento de dificultad que está pasando nuestra nación, nuestra familia pueda tomar un teléfono y decirte: mira, ahora clama por nosotros, ora por nosotros, ora por la salvación. Pongan en oración en su iglesia. El pueblo tiene que reconocer quiénes son los creyentes en los momentos de dificultad. En este momento de dificultad quisieron llamar a todos los entendidos, a todos los sabios en aquel momento, y no hubo nadie que podía darle una respuesta certera. Solamente una persona llena del Señor, lleno de la sabiduría y del entendimiento de Dios, pudo ser llamado y dar una respuesta oportuna y de parte de Dios. La iglesia está llamada a dar una respuesta de parte de Dios.
a no estar hablando por hablar, sino dar una respuesta de parte de Dios. Sabe que en el libro de Isaías hay un capítulo que dice que el Señor mandó a llamar a Ciro. Ciro fue la persona que fue a invadir aquel lugar, y fue de parte de Dios que fue Ciro a invadir aquel sitio. Y en el último versículo de ese capítulo, que lo vamos a leer al final, dice: yo soy Jehová, que creo la luz y las tinieblas, que hago la paz y la adversidad. Yo soy el que hago todas estas cosas. Al Señor no hay nada que lo tome por sorpresa. No podemos decir, mira, llegó este momento, esta pandemia, y el Señor está volviéndose loco en el trono. No, el Señor no se está volviendo loco en el trono. El Señor permitió esto. El Señor está permitiendo todo esto a nivel del mundo. Y el Señor tiene un propósito por el cual Él está permitiendo esto, y su nombre va a ser glorificado. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Muchos dicen, esto le tomó por sorpresa al país. A Dios nada le toma por sorpresa. El Señor cumplirá su propósito en esto. Nosotros tenemos que permanecer firmes, porque está soplando vientos. Bendito sea el nombre de Dios. Y tu casa está siendo estremecida. Pero el Señor quiere que tu casa quede firme y que no sufra pérdida. Por lo tanto, tienes que anclar tu casa en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Entonces vemos como Daniel es llamado. Ahora bien, el orgullo de este hombre tuvo que caer al suelo y reconocer: Daniel, en ti hay el espíritu de los dioses santos. Sabía que todo lo demás eran inmundos, todo lo demás eran pantalla. El que estaba en Daniel era el espíritu del Dios santo. Nuestro Dios tiene que estar diferenciado de todo lo demás, en el nombre de Jesús. Entonces, vemos cómo sigue avanzando la historia, y Daniel le dice y le responde: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El mismo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, oigan bien, hermanos, hasta que reconoció que Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué grande es ver a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que el Señor envía, que no estaba en aquel lugar, lo mandaron a llamar, y el Señor le dio revelación, le dio sabiduría, interpretó y le dijo: tú hiciste todo esto, y le declara su pecado en su cara, para que sepa el por qué. Porque cuando Dios manda un juicio, cuando el Señor obra por algo, el Señor declara el porqué de esas cosas, porque el Señor es un Dios de justicia, el Señor es un Dios justo, y le da el pago a cada uno conforme a su obra. Oye, le declaró a Belsasar todo lo que había hecho y el por qué. ¿Y por qué viene esa interpretación? Daniel no le dijo: dame una semana. Daniel no le dijo: déjame ver si Dios me lo quiere revelar. Él estaba plenamente seguro que el Señor iba a obrar. Cada uno de nosotros debemos actuar en el don
en el cual el Señor nos ha llamado en este tiempo. En los momentos de necesidad, de dificultad, debemos de fluir en nuestro don para edificación de los demás. La palabra de Dios viene para corregir. La palabra de Dios viene para instruir. Así que debemos de saber en qué momento Dios quiere que usted corrija. Con autoridad, ir y decir las palabras con responsabilidad, sabiendo que Dios le está hablando y lo está guiando. Tenemos que saber cuando Dios nos llama a instruir. Aquí el Señor le estaba corrigiendo, estaba disciplinando, el Señor iba a mandar un juicio sobre Belsasar. Entonces, en los versículos siguientes le dice: entonces de su presencia fue enviada mano que trazó esta escritura, y la escritura que lanzó dice así: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Recordemos que Ciro estaba atravesándose. En ese momento no era que ese reino estaba pensando ir, no, ya ese reino estaba puesto. Incluso la población estaba harta de ese gobierno y le abrieron las puertas al rey Ciro y al otro rey Darío. Le abrieron las puertas para que tomasen posesión. O sea, él estaba quitado de bulla. Le dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Nuestro Dios es un Dios que nos pesa. Él sabe lo que nosotros somos. Y esta persona, aparte de que se había envanecido, estaba falto de entendimiento, no reconoció la grandeza de nuestro Dios. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, amados, con Dios no se relaja. El Señor sabe lo que hacen nuestros gobernantes. El Señor sabe cómo están llevando al pueblo. También el pueblo un día se cansa. Este pueblo de Babilonia se cansó y abrió las puertas también. Y permitió que entrara todo este imperio a tomar posesión. Entonces, esta persona fue muerta, lo mataron, ese imperio llegó y lo mató. Él fue encontrado falto. Que no nos encuentre el Señor siendo faltos, andando en sacrilegio, no tomando las cosas con el debido cuidado, con la decencia, con la delicadeza que debemos tener en las cosas del Señor. Que los años puedan pasar y podamos nosotros ser personas de fundamento en el Señor como Daniel. Que nosotros podamos reconocer que el Señor tiene el control de todas las cosas y que el Señor pone en su lugar cada una de ellas y que el Señor permite las cosas por su voluntad.